El día de hoy queremos hablar de ética. Ética, modo de conducta, ética profesional, ética cristiana, ética en la iglesia, ética en el hogar, ética en el lugar de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Y por qué queremos hablar de este tema? Es porque en nuestro país estamos bastante plagados de falta de ética, falta de principios, falta de reglas de educación, falta de reglas de conducta. Y no es ningún secreto para nadie, solamente tenemos que levantar un periódico y leer unas cuantas líneas y nos damos cuenta que nuestro país está plagado de violencia, plagado de criminalidad, actos indescriptibles que no sucedían antes. Y no sabemos si la sociedad era distinta o era mejor o peor antes, pero el asunto es de que la violencia y la falta de respeto y la falta de educación ha ido escalando a través de los años, y el día de hoy nos encontramos nosotros todos mal educados y mal criados. Esta conducta es suficiente mala en las calles, pero se hace más visible, se hace más evidente cuando esta conducta sucede en la iglesia. Y de que esta conducta suceda en la iglesia verdaderamente no es algo que nos debe de sorprender, porque todos nosotros cristianos, antes de venir a Cristo, antes de venir a Dios y antes de venir a la iglesia, hemos vivido vidas terribles. Yo personalmente me matriculo a eso. Yo antes de venir a Cristo he vivido una vida horrible. Y entonces, cuando uno viene a la iglesia, viene trayendo todo ese peso en que hemos estado creciendo y hemos estado viviendo. Cuando llegamos a la iglesia, la gente de la iglesia, empezando por el pastor, los diáconos, todos los servidores de la iglesia, tienen que lidiar con nosotros y tienen que verdaderamente reeducarnos. Tienen que educarnos, enseñarnos cosas que ni sabemos. Y si no hablamos de estas cosas, el asunto es peor, porque es un sistema que se perpetúa a sí mismo. O sea, Dios es nuestro guía, nuestro Padre Celestial, y Él nos enseña muchas cosas a través de su palabra. Pero estas cosas solamente se hacen reales en nuestras vidas cuando lidiamos con nuestros hermanos, cuando lidiamos con nuestras personas en la iglesia y aprendemos a ponernos como el espejo delante de nuestras caras y aprendemos a explicar, los más jóvenes por los maduros, cómo es que debemos de cambiar nuestras vidas. El propósito de esta charla en este momento es exactamente eso: cómo cambiamos nuestras vidas del mundo y empezamos a lidiar de una forma distinta en la iglesia. Y no digo de que la conducta en la iglesia deba de ser distinta que la conducta en la calle, porque nosotros cristianos verdaderamente debemos de tener la misma conducta en la calle o en la iglesia. Nosotros debemos de ser un ejemplo de educación, un ejemplo de ética al resto del mundo y a nuestros hermanos en la iglesia. Pero el asunto es de que cuando el problema ya está presente, no interesa verdaderamente quién ayuda, quién hace qué, pero todos necesitamos crecer, todos necesitamos empezar a aprender cómo comportarnos en todo lugar. Si empezamos a comportarnos bien en la iglesia, ese comportamiento pasa a nuestros hogares, pasa a nuestro lugar de trabajo, pasa a nuestros vecinos, etcétera, etcétera. Es así como funciona. Por eso es que nuestro Señor Jesús nos enseñó de que nosotros debíamos de ser la sal de la tierra.
que nosotros le damos sabor a este mundo. Nosotros debemos de caminar por este mundo y la gente debe de mirarnos a nosotros y decir, así es como debo de portarme yo, esa clase de carácter debo tener yo. Pero si nosotros tenemos un mal testimonio delante del mundo, entonces ¿qué va a seguir el mundo? El mundo dice, pero este es cristiano, pero si este se porta peor que yo, este es peor que el peor aquí en la sociedad. Entonces no estamos siendo un testimonio al mundo. El libro de Romanos en el capítulo 13, y esta es solamente una de las partes en que habla de ciertas reglas de ética. El capítulo 1, el capítulo 13, verso 1, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Lo primero que nos viene a mente cuando vemos este verso, decimos, un momento, sométase toda persona a las autoridades superiores, a todas las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y nosotros nos preguntamos, ¿quiere decirme que ese presidente corrupto que está preso o que está en juicio o que está pasando acusaciones y todo, esa persona viene de parte de Dios, está puesta de parte de Dios? Dios ha establecido como autoridad a esa persona, y nosotros juzgamos muchas veces o nos preguntamos simplemente, ¿cómo puede ser esto? No puede ser de que Dios haya hecho esto. Pero ¿qué pasa? Nosotros no somos Dios. Nosotros somos seres humanos, falibles. Pero Dios es infalible, y la palabra de Dios es infalible. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que dice la palabra de Dios es cierto, es correcto y es bueno para nosotros. Entonces, cuando miramos este verso, decimos, wow, se me hace difícil. Sí, se te hace difícil. Se nos hace difícil comprender cómo Dios puede tener ciertas autoridades que no se portan como deben de portarse, y ciertamente no son un ejemplo para nosotros ni para el resto de la sociedad. Pero Dios sabe lo que hace. Y los que vivimos bajo la palabra de Dios y hacemos las cosas bajo la palabra de Dios, encontramos de que Dios siempre es perfecto en sus juicios, lleno de misericordia y lleno de amor. Y entonces pasa un tiempo, nosotros nos sometemos a la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos muestra que Dios siempre tiene la razón. De modo que quien se opone a la autoridad, dice, a lo establecido por Dios resiste. ¿Qué nos enseña esto? Que si nosotros nos oponemos a la autoridad, no estoy hablando de una autoridad en particular, pero si nosotros nos oponemos a la autoridad, entonces somos contra autoridad. No es que por el hecho de que nos oponemos a la autoridad nos volvemos algo distinto, es que ya somos eso. Dice que los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y nosotros vivimos en una sociedad que vive contra las autoridades y contra todo el mundo. ¿Cómo no vamos a acarrear condenación para nosotros mismos? Y no nos damos cuenta porque pensamos que tenemos razón. No, esta autoridad, mira, este es un criminal, este es un ladrón, este es un asesino, y yo no me voy a someter a esa autoridad. El tema va largo, o sea, hay muchas discusiones acerca de esto, inclusive en las iglesias.
¿Me debo de someter a esta autoridad o a esta otra autoridad? Como decía antes, en mi experiencia personal, yo me someto a todas las autoridades y tarde o temprano termino bien en mi vida personal y aún en mi juicio personal. ¿Por qué? Porque no me someto porque la autoridad lo merezca, ni me someto porque voy a cambiar a la autoridad, sino que me someto por temor a Dios. Ojo con la palabra temor. La palabra temor no es miedo, es respeto. Temor de Dios es respeto a Dios, respeto a quién es Dios, respeto a su persona, respeto a lo que es Dios en esencia. Dios es amor. Dios es amor. Todo lo que representa amor representa a Dios. Entonces, cuando el apóstol Pablo está hablando acerca de autoridades en este pasaje, el apóstol dice que los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Así es que si tú no quieres temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque la autoridad es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. La autoridad lleva una fuente de castigo, una fuente en que puede enderezar el comportamiento de una persona. Cuando nosotros vivimos bajo el principio de aceptar a la autoridad, nos damos cuenta de que ya no tenemos que temer a la autoridad. Había un tiempo en que yo temía a la autoridad, cuando andaba mal, cuando andaba en el mundo, el tiempo en que era yo un drogadicto, un abusivo, un mal esposo, un mal hijo, y en ese tiempo yo tenía un miedo por la autoridad, porque la autoridad, y tan es así que caí en manos de la autoridad muchas veces, y entonces sufrí el pago de mi insolencia, el pago de mi rebelión. Pero ahora que tengo muchos años viviendo bajo la autoridad de Dios y respetando a todas las autoridades, no le tengo ningún temor a la autoridad. Al contrario, cuando veo a un policía en la calle digo, qué bueno que haya un policía ahí, no vaya a ser que haya crimen acá y yo esté metido en un mal lugar o lo que sea. La persona que vive de esa forma se alegra de la autoridad. Y nosotros como cristianos también debemos de aprender a alegrarnos de la autoridad. Yo entro, por ejemplo, a la iglesia y me alegro de que hay un pastor. Y el pastor puede ser una persona que no es perfecta. Es más, el pastor no es perfecto porque el pastor no es Dios. Ninguno de nosotros somos perfectos. Pero el pastor está ahí como la autoridad de Dios. Y entonces yo me someto a su autoridad, me guste o no me guste. Me guste el pastor o no me guste el pastor. Me guste lo que hace o lo que no hace, no interesa. Yo personalmente me someto a la autoridad de ese hombre porque la palabra me dice que Dios es el que lo ha puesto en esa posición. Y no solamente me someto al pastor, sino que me someto a todas las personas que están bajo su jurisdicción. Y sigo un poco más adelante y me someto a todas las personas que están en alguna clase de autoridad en la iglesia. Y sigo avanzando y me someto a todas las personas que están en la iglesia, sean buenos o sean malos. ¿Por qué? Porque Dios dice, someteos los unos a los otros
en reverencia a Dios. Y cuando yo me someto a todas las personas, las cosas me van bien. Dios siempre protege a sus hijos. Dios siempre protege a las personas que están sometidos personalmente bajo su autoridad y bajo todas las autoridades que Él ha puesto en cualquier lugar, no solamente en la iglesia, sino también en el mundo. Nosotros tenemos que someternos a autoridades del mundo todo el tiempo. No es que haya un policía en cada esquina. No es que en cada esquina vamos a encontrar a una persona con una vara y con una pistola que nos haga obedecer a la autoridad. No, yo soy la clase de persona que puedo estar en una ciudad desierta, pero hay un semáforo en rojo y yo paro en el semáforo. Y a veces hasta pago el precio porque la gente que de atrás me dice, oye, pues no hay nadie, pasa. Y me tocan el claxon, muévete. Y yo estoy parado ahí esperando mi luz. No me interesa, porque yo estoy sometiéndome no a ninguna persona, sino me estoy sometiendo a la autoridad de Dios. En la ciudad, Dios ha puesto autoridades en todo lugar. Y mi trabajo como cristiano no es criticar a las autoridades, no es decirle a todo el mundo lo que tiene que hacer, sino mi trabajo es trabajar con las autoridades cuando están presentes y cuando no están presentes, las cosas buenas y las cosas malas. Eso es educación, eso es ética. Hay una descripción de lo que es integridad. Integridad, ustedes saben, viene de la palabra íntegro, de la palabra completa. Una persona de integridad es una persona completa. Y la integridad se define como hacer las cosas que uno tiene que hacer aunque nadie lo esté mirando. Aunque uno piense que nadie lo está mirando, hacer las cosas que uno debe de hacer es integridad. Así es que si tú quieres ser una persona íntegra, sométete a todas las autoridades en todo momento. Si el letrero dice no entres al gras, no entres al gras. Si el letrero dice no eches papeles aquí, no eches papeles. Ahí es donde nos adelanta por millas de millas los japoneses, y hemos escuchado las historias. Yo nunca he estado en Japón, pero escucho todas las historias de lo que la gente hace en Japón. En Japón no hay papeles en la calle. La gente come un caramelito o come un chicle o lo que sea, envuelven su papel y se lo meten al bolsillo y lo llevan a su casa o lo llevan a un lugar donde lo puedan botar. Y yo he aprendido de esas cosas que he escuchado acerca de esa gente. A veces estoy en un autobús, me provoca comer un caramelo, me provoca comer un chicle y lo como y el papelito lo meto o en una bolsa plástica, lo meto a mi bolsillo o a mi bolsa y me lo llevo hasta donde lo pueda botar. En la calle veo un tacho de basura y lo boto al tacho de basura. Eso es educación. Eso es algo que nos viene a nosotros enseñado o por moral, por moralidad. La moralidad de Dios. Dios nos ha enseñado a nosotros muchas cosas al venir a la palabra de Dios, pero también nos ha enseñado muchas cosas antes de que nosotros vengamos a Él. Algunos de los principios bajo los cuales vivimos nosotros como cristianos, ya los estábamos observando aun cuando estábamos en medio de la desechez del mundo y hacíamos cosas como
recuerdo, por ejemplo, yo cuando era drogadicto y vivía una vida de completo desorden, pero tenía cierto orden y yo no me explicaba por qué, y la gente alrededor mío tampoco se explicaba por qué. Por ejemplo, yo era un drogadicto, pero siempre trabajaba, siempre tenía trabajo, porque en mi computadora interna me decía de que yo tengo que trabajar para vivir, y no era ladrón, no era muchas cosas que algunas personas drogadictas caen, ¿no? Yo siempre tenía unas ciertas reglas. Nunca manejaba mi auto cuando estaba bajo la influencia. Me sentía bajo la influencia y dejaba mi carro en cualquier sitio, y luego tenía que buscar a mi carro 3, 4 días después que había pasado por todas las cuestiones que pasaba durante las drogas. Eso es una integridad que Dios nos ha puesto en nuestra computadora y que nosotros ni siquiera nos dábamos cuenta de que Dios había preparado estas cosas para nosotros. Así es que tenemos que pensar que hay ciertas cosas que no las aprendimos, por algún motivo no aprendimos cosas en nuestros hogares, en nuestro vecindario, pero que tenemos que aprenderlas, y sobre todo como cristianos tenemos que aprender cómo tratarnos los unos a los otros en la iglesia. ¿Cómo se trata los hermanos en la iglesia? Hay hermanos digo, porque son personas que recién son salvos, recién han venido a la iglesia, y entonces pelean con todo el mundo y quieren sus derechos y tienen sus formas de imponerse a las personas, pelean con el hermano que parquea los automóviles en la puerta, pelean con el hermano que les dio el asiento, no, yo me quiero sentar acá, no, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer el otro. Tenemos todas esas impulsividades que traemos del mundo, y ¿qué es lo que pasa? Tenemos que corregir esas cosas, y Dios está en el negocio de corregir estas cosas en nosotros, pero nosotros tenemos que ayudar. ¿Por qué? Porque estamos cargados de influencias demoníacas. La influencia del demonio siempre nos trata de convencer que nosotros tenemos la razón en lo que estamos diciendo, en lo que estamos haciendo. No, pues este hermano me hizo tal cosa, así que él se merece que yo le diga esto y el otro, que le llame la atención de esta manera y que hasta lo maltrate. Pensamos que como nos maltrataron a nosotros para enseñarnos cosas, nosotros también tenemos que maltratar a las personas para enseñarles lo que sea nuestra idea de educación. Tenemos que aprender muchas cosas, tenemos que ser maleables, tenemos que ser plásticos, tenemos que ser barro en las manos de nuestro Señor y en las manos de otras personas que están tratando de enseñarnos a vivir una vida mejor. Si nosotros no aprendemos eso, Dios entonces recurre a otras cosas, recurre a otros métodos para que nosotros aprendamos. Y es más fácil aprender suavemente. Nosotros podemos aprender las lecciones suavemente o duramente. Si somos rebeldes, y sucede lo mismo con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña a nosotros a ser más suaves, más educados, más éticos en todo lo que hacemos. Y a nosotros nos parece que, wow, es demasiado. Yo, por ejemplo, fui una persona muy violenta en el pasado, y entonces Dios me tuvo que enseñar a través de muchas circunstancias, muchas situaciones, me tuvo que enseñar a bajar mi violencia, a ser más suave con las personas,
inclusive a ser más suave conmigo mismo, pero definitivamente más suave con las otras personas. Y ¿saben qué? Este año cumplí 41 años de cristiano y Dios todavía sigue enseñándome lecciones contra la violencia. Estoy manejando y se me mete un tipo y me mete el carro y me saca el dedo y hasta me grita y yo digo, me pregunto a mí mismo, Dios, Señor, ¿más todavía tengo que ser más humilde? Y Dios me dice, sí, más humilde. Y yo digo, pero tanto, Dios, ¿no te acuerdas el año 1970? ¿Te acuerdas cómo era yo, Señor? Y mira, ahora soy mucho más humilde que en ese tiempo. Pero Dios me dice, o sea que ya eres tan humilde como Cristo. Y digo, no, tan humilde como Cristo, no. Entonces sigue el camino, porque Dios está buscando que hacerme tan humilde como Cristo. Y yo me pregunto, ¿lo conseguiré en esta vida? No sé si lo conseguiré en esta vida, pero tengo que seguir tratando. Tengo que seguir aceptando la disciplina del Señor, muchas veces el castigo del Señor por no hacer las cosas como Él quiere que las haga. Pero a medida que me someto más y más a su disciplina, que me someto más y más a su perfección, entonces las cosas van cambiando y puedo ser usado más tranquilamente en la iglesia, puedo ser usado más tranquilamente en el lugar de trabajo, puedo ser usado más efectivamente en el vecindario. ¿Por qué? Porque estoy haciendo cosas como no las hacía antes y Dios se está glorificando en mi vida y Dios está usándome más y más. Antes Dios no me podía usar. 2 años, 3 años dentro de mi aprendizaje de cristiano, Dios no me podía usar porque yo pensaba que estaba ya muy religioso, muy cristiano, pero estaba durísimo. Había pasado mucho tiempo y estaba durísima, mi caparazón del mundo estaba durísima. Y yo pensaba que sí, ya había alcanzado un nivel de humildad, pero no. Yo recuerdo que mi madre me decía, tienes que trabajar mucho en tu humildad. Y yo le decía a mi mamá, pero mamá, ¿no te das cuenta que ahora soy tan humilde? Y mi mamá sonreía y me decía, pero todavía tienes que seguir trabajando en eso. Y ahora, 40 años más tarde, veo lo que me decía mi mamá. Ella me decía, tú crees que ya has adquirido demasiada humildad, pero todavía tienes demasiada caparazón, todavía tienes muchas cosas que aprender en tu vida de cristiano para que puedas ser verdaderamente alguien que Dios pueda usar. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo, hermanos, hermanas? Tenemos mucho trabajo que hacer, pero lo primero es reconocer que estamos mal educados, que estamos mal criados, que estamos todavía muy independientes. Cuando reconocemos eso, lo primero que hacemos es se lo confesamos a Dios. Y una vez que le confesamos a Dios estas cosas, entonces Dios nos perdona el pecado y trabaja con nosotros, Y entonces vamos aprendiendo a someternos a más personas, y más personas, y más personas, al punto en que nos volvemos verdaderamente una persona que Dios pueda usar en la iglesia. Gloria a Dios.